Hola, hoy les hablaremos acerca de la norma internacional de contabilidad 10, conoceremos su objetivo, alcance y además otros temas relacionados para la correcta aplicación de la NIC en los estados financieros de las entidades. La norma internacional de contabilidad 10, titulada como Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, NIC 10, reemplaza a la anterior NIC 10, Hechos ocurridos después de la fecha del balance, la cual ha sido revisada en 1999. Por consiguiente, esta nueva versión deberá ser adoptada para los periodos anuales que comenzarán a partir del 1 de enero de 2005, aunque se recomienda su implementación anticipada. El objetivo de esta norma es establecer a. En qué momento una entidad debe modificar sus estados financieros debido a causa de eventos que ocurren después del periodo sobre el que se informa, y b. ¿Qué información debe divulgar una entidad en relación con la fecha en que los estados financieros fueron aprobados para su publicación, así como respecto a los eventos ocurridos después del periodo informado? De acuerdo con su alcance, esta norma se aplicará tanto en la contabilidad como en la divulgación de información relacionada con los eventos ocurridos después del periodo informado. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los eventos, ya sean positivos o negativos, que se han producido entre el cierre del periodo informado y la fecha de autorización de los estados financieros para su respectiva publicación. Estos eventos se dividen en dos categorías: a aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al cierre del periodo informado, eventos que requieren de ajuste, y b. aquellos que indican condiciones surgidas después del periodo informado, eventos que no requieren de ajuste. Reconocimiento y medición. En este reconocimiento y medición encontramos aquellos hechos que implican ajustes y aquellos que no implican ajuste. Una forma de determinar si es necesario ajustar es examinando si proporciona pruebas o evidencias de condiciones que ya existían al final del periodo sobre el que se está informando. Un hecho ocurrido que no amerita ajuste es cuando no evidencia condiciones que existían, sino que surgen después del periodo sobre el que se informa, por lo cual se deberá realizar una nota de revelación. Si los dividendos son distribuidos después del periodo sobre el que informa, pero antes de que los estados financieros se publiquen, estos no serán considerados como pasivos al final del periodo, ya que no existe obligación en ese momento, por lo tanto, estos serán revelados. La NIC 10 es importante, ya que explica que si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes son materiales, no revelar esa información podrá influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar sobre los estados financieros. La NIC 10 es la norma que determina el método contable en los casos en que una empresa deba efectuar ajustes en sus estados financieros cuando la información a revelar tiene hechos que ya estaban presentes en la fecha de la presentación, y de aquellos que no involucran ajustes cuando el hecho aparece después de la fecha de los estados financieros. Pero para entender todo lo anterior ya antes mencionado, es indispensable comprender: ¿qué es un negocio en marcha? Conforme a las NIC 10, un negocio en marcha es una empresa que se asume seguirá operando en el futuro cercano, lo cual es crucial para la preparación de estados financieros bajo la ya conocida hipótesis. Esto quiere decir que si surgen indicios de dificultades financieras graves o decisiones de liquidación, esta hipótesis debe ser revaluada. En ese caso, se debe cambiar la base de contabilidad para reflejar una situación de liquidación, alterando significativamente la manera de presentación de los estados financieros de la entidad. En resumen, la hipótesis de negocio en marcha está directamente relacionada con la cantidad y calidad de la información que debe ser revelada en los estados financieros, particularmente en situaciones donde la continuidad de la empresa esté puesta en duda. Según las normas internacionales de contabilidad 10, las organizaciones deben revelar la fecha de autorización de los estados financieros y actualizar la información si surgen hechos relevantes después del cierre del periodo informado. Esto incluye ajustar la información divulgada, incluso sin afectar los montos reconocidos, para mantener la transparencia y precisión de los estados financieros de la empresa. Pero, ¿cuándo es necesario divulgar o revelar la información en los estados financieros? Las normas internacionales de contabilidad 1
establecen que es necesario divulgar información adicional en los estados de situación financiera en cada uno de los siguientes casos. Primero, cuando los estados financieros no se elaboran bajo el supuesto de un negocio en marcha, siendo un principio contable que asume que la entidad continuará operando en el futuro previsible y no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o reducir significativamente sus actividades. Si los estados financieros no se elaboran bajo este supuesto, es decir, si existe la posibilidad de que la empresa no continúe operando en el futuro cercano, esto debe ser claramente revelado en los estados. Además, se debe explicar la base sobre la cual se han preparado los estados financieros. Como segundo punto tenemos que cuando la dirección es consciente de incertidumbres significativas, si existen dudas importantes sobre la capacidad de la empresa para continuar operando debido a eventos o condiciones específicas, esto debe ser divulgado. Y como último y tercer punto tenemos que si existen incertidumbres significativas relacionadas con eventos o condiciones que podrían afectar la capacidad de la entidad para seguir operando, se deben describir y divulgar claramente en los estados financieros. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Son esos eventos que revelan evidencia de situaciones que salieron más tarde del cierre final del año de aquellos estados financieros. Los hechos que no conllevan ajuste deben ser evidenciados en notas, ya que han ocurrido en el siguiente año y no presentan ninguna indicadora existente para la empresa el 31 de diciembre. Se dan por los siguientes ejemplos. La combinación significativa de transacciones que han ocurrido después del periodo de información revelada o el establecimiento de una subsidiaria sustancial. La revelación de un plan para poner fin permanentemente a una determinada operación. Compras de activos importantes, la distribución de activos como permanecidos para la venta conforme a la NIF 5, o incluso la incautación de activos importantes por el lado del gobierno. La pérdida por quema de una instalación valiosa de fabricación. El aviso o el inicio de la realización de una remodelación primordial. Transacciones significativas ejecutadas o viables con gestiones habituales. Las modificaciones extrañamente inmensas en los costos de activos o en las tasas de cambio de alguna moneda del extranjero. Las diversificaciones en impuestos gravados o en las leyes tributarias aceptadas o divulgadas que tienen o tendrán un resultado característico en los activos y pasivos por gravámenes vigentes o aplazados. La aprobación de deberes o pasivos circunstanciales de visible significación, así como el conceder garantías por un valor representativo. El comienzo de litigios significativos, surgidos únicamente como resultado de hechos ocurridos con posterioridad al periodo mencionado. Conclusiones sobre la NIC 10. La NIC 10 es crucial en contabilidad, ya que establece directrices para tratar hechos ocurridos después del cierre del periodo contable, promoviendo la transparencia y la precisión de la información financiera, y así permitir a los usuarios tomar decisiones informadas. Al clasificar los hechos en ajustables y no ajustables, la norma mejora la precisión de la información presentada, lo que es crucial para mantener la credibilidad de la entidad. Por último, las notas aclaratorias y ajustes son esenciales, ya que ofrecen contexto y detalles sobre las estimaciones y políticas contables. Muchas gracias.